Niccolò Machiavelli en los 500 años de la redacción de su obra más famosa, El Príncipe. Machiavelli es uno de los autores más representativos del Renacimiento italiano por la modernidad de su pensamiento, por el abordaje lógico y la perspectiva científica de sus tratados. Sigue siendo un punto de referencia ineludible de nuestro panorama literario, una pieza fundamental para comprender la cultura italiana. En las escuelas italianas este tratado político se estudia como un ejemplo de educación al pensamiento, pero también como una herramienta para comprender el mundo. Permítame presentar a los docentes universitarios que disertarán esta tarde en esta mesa redonda sobre el tema Machiavelli y la teoría política, influencias y polémicas entre Italia y Sudamérica. El profesor Alberto Filippi, docente de la Universidad de Camerino, donde ha sido hasta 2009 profesor titular de Historia e Instituciones de las Américas y también de Instituciones Políticas Europeas Comparadas en la Facultad de Derecho, donde también fue profesor en diferentes periodos de Derecho Constitucional Italiano y comparado y de Teoría del Estado. Desde 1994 hasta 1999 ha dirigido en esa universidad el Instituto de Estudios Históricos, Jurídicos, Filosóficos y Políticos, y en 1999 funda y dirige hasta el 2005 el Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas. Tiene innumerables publicaciones sobre filosofía, historiografía latinoamericana y pensamiento político. El profesor Sebastián Torres había sido acá, pero hoy no pudo venir desde Córdoba, por eso el profesor Filippi va resumiendo lo que él había preparado por esta noche. Muchas gracias por este trabajo, pero también lo voy a presentar. Doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto de Filosofía Política en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba desde septiembre de 2011. Docente del curso La Construcción de la Sociedad Moderna de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba desde septiembre de 2012. Tiene numerosas participaciones en libros y revistas especializadas y varios libros publicados, en particular sobre Machiavelli. Maquiavelo, una introducción, Maquiavelo, vida y tiempo de la República, el efecto Maquiavelo, filosofía y política en Spinoza. Y ahora el profesor Rinesi es licenciado en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario en 1988. Obtuvo un máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires en 1992 y es doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil, desde 2002. Ha dictado clases en distintas universidades nacionales y extranjeras y es profesor de Sociología desde hace 20 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ha publicado numerosos libros de ensayo, una docena de compilaciones y libros en colaboración en los campos de la teoría social y la filosofía política, numerosas traducciones del inglés y del portugués, medio centenar de artículos en libros colectivos y prólogos de libros, numerosos artículos en revistas académicas y culturales del país y del exterior, reseñas bibliográficas, etc. Ahora vamos a escuchar lo que tiene que decir esos profesores. Buonasera, buenas tardes a los invitados, de manera especial al embajador de Italia y a la señora embajadora que me honra con esta presencia. Nos honra con esta presencia María Mazza, que ha sido una eficaz coordinadora de esta mesa, a la cual por problemas de la huelga de los micros, de los macro-micros, el colega Sebastián Torres no está presente, pero yo espero poder resumir algunos de los temas que él iba a tocar y organizaría, si está de acuerdo Eduardo, comienzo yo con una panorámica general, luego Eduardo hace su ponencia, yo refiero del texto de Sebastián Torres y de otro texto de un ausente, Juan Carlos Portantiero, que tiene un casi inédito sobre Machiavelli de Gramsci, y sobre todo estamos llenos de curiosidad por
conocer vuestras curiosidades sobre Machiavelli, así que vamos a dedicar el tiempo más amplio posible a escuchar y a comentar. Bueno, yo voy a concentrarme en una lectura comparada del Príncipe, pero con el discurso sobre la primera década de Tito Livio, que es un texto que precede, acompaña y sigue la redacción y publicación en 1513 del Príncipe, porque es un texto clave en la formación y en el discurso político histórico institucional de Machiavelli y que explica la enorme capacidad hermenéutica que tiene este pensamiento no sistemático de Machiavelli en cuanto a gran meditación sobre la historia institucional de Europa en su experiencia primigenia, que es griego-romana, en torno a una forma política que tomó cuerpo en los primeros siglos de Roma, en los primeros 5 siglos, que fue la mixte politeia, la constitución mixta, lo que Polibio llamaba la constitución mixta, en el sentido de que de la monarquía se pasa a la república con la limitación del poder del monarca y con el aparecer de 2 grandes contrapoderes, el tribunado de la plebe a través de las conflictualísimas revoluciones de la plebe del siglo IV hasta el siglo II, y la constitución, la institucionalización del Senado romano. Entonces, esta construcción móvil de las instituciones romanas, donde hay un poder popular representado por el tribuno, la parte democrática del poder, donde hay una parte aristocrática del poder representada por el Senado, y donde en el medio está el Ejecutivo, que antiguamente era el monarca y en época republicana son los 2 cónsules, esta dinámica inestable, pero productiva, enormemente productiva, que dura 5 siglos, le llama mucho la atención a Machiavelli porque en su Florencia, pero en Siena, pero en Venecia, pero en Pisa y de alguna manera en España, la España de los reyes católicos, y en la Francia que va hacia una monarquía absoluta, pero está todavía en germen, se estaban produciendo estas mismas mezclas asincrónicas y asimétricas en la composición diferente de estos 3 poderes: tribunado de la plebe, cónsules, senado. Entonces, Tito Livio, el más insigne de mis paisanos, nacido en Padua, yo soy padovano también, entonces, pero era la capital de la Venecia romana, nace en el 59 y muere en el 17 después de Cristo. Son los años cruciales, casi en un espejo parecidos a los que vive Machiavelli en Florencia, en los cuales se pasa de la destrucción, la colisión de la República, hacia las 3, a las 4 dictaduras de César, que dan origen al asesinato de César, al fin de la República y al comienzo del siglo de Augusto y lo que será luego el Imperio Romano. Tito Livio escribe 142 libros de esta historia de Roma, casi todos perdidos. Él llegaba a escribir hasta Nerón. Obviamente Machiavelli tiene un panorama mucho más amplio, pero solo 35 de estos libros llegaron hasta nuestros días, hasta los días de Machiavelli, y especialmente los libros del 1 al 10, por eso se llama prima década, primos 10 años de la historia de Roma. En el 44 es el asesinado de César, y con la batalla de Filippi en Macedonia, en el año 42, termina este ciclo que había durado 5 siglos y que había comenzado exactamente en el año 509
antes de Cristo. Reflexionar sobre este enorme cuerpo político, el más importante de la historia mundial de entonces, o por lo menos de la historia occidental de entonces, es el objetivo discreto, realístico, empírico, cronaquístico, no metafísico, no teológico, de Machiavelli para descifrar en el gran libro del pasado histórico las claves de interpretación de lo que hay que hacer en esta Florencia, que a su vez había visto afirmarse durante 60 años la señoría de Medici, que pero se interrumpe porque viene la experiencia republicana fundamentalista, diríamos hoy nosotros, de Savonarola y de la República moralizante, y a la caída de Savonarola, la vuelta de los Medici, él va preso, pierde su cargo de secretario de la ciudad y del gobierno de la ciudad. En fin, él vive exactamente en una condensación temporal estas grandes experiencias que Roma había vivido a lo largo de los siglos. Tan importante es este tipo de análisis de las transiciones y regresiones, avances y regresos entre señoría, república, principado, gobierno popular, dictadura, que en torno a estos temas maquiavelianos de relectura de la historia de Roma antigua se van a producir dos grandísimos textos políticos en la historia de las instituciones posteriores que marcarán toda grandísima parte de lo que va a ser la filosofía de la gloriosa Revolución Inglesa de 1600 y la filosofía de la no menos gloriosa Revolución Francesa de 1789. Me refiero a Montesquieu, que en 1734 publica ese libro formidable, que hay que leerlo siempre junto con Esprit de Roi, que es Ascenso y Decadencia del Imperio Romano, o sea, cómo se construye la grandeza de Roma en la República y cómo decae esa grandeza en la involución política de la dictadura del Imperio, que tuvo una enorme influencia en el pensamiento de la Europa neolatina. Y Edmond Gibbon, menos conocido quizás por ustedes, que en cambio es el grandísimo historiador de las instituciones inglesas, que hace el mismo razonamiento desde un punto de vista de la necesidad de contener el poder del rey e instaurar república en las Islas Británicas. Estos dos autores, obviamente más Gibbon, serán también los padres del constitucionalismo norteamericano, que es un constitucionalismo republicano, y Montesquieu es padre de los constitucionalistas hispanoamericanos. La América ibérica, Brasil, llegará muy tarde a eliminar la monarquía, pero en cambio en Sudamérica y en Centroamérica y en Norteamérica mexicana es bastante temprana. Sobre todo a través del constitucionalismo del más eminente de todos ellos, que es Simón Bolívar, en las dos grandes constituciones de 1819 de Angostura y de 1826 para la República de Bolivia. Es decir, que Machiavelli, este pensador inductivo, este pensador práctico, este pensador realista, en realidad tuvo por vías subterráneas y emergentes, directas e indirectas, habiendo padecido una formidable censura, considerado diabólico por ser laico, hasta el punto, pobrecito, que le endilgaron el adjetivo de maquiavélico, cuando de maquiavélico Machiavelli realmente no tuvo nada. Este pensador es un pensador de enorme actualidad. Es un pensador de las transiciones institucionales, de las mezclas, pesos y contrapesos y repesos entre poderes de origen popular, poderes de origen aristocrático, poderes ejecutivos. Y bueno, digamos que el punto culminante, pasado pero culminante de esta actualidad de la línea Montesquieu, Gibbon,
lo dejaría de lado, que es muy importante, y Hobbes, que es uno de tus autores también importante, pero es el Estado. Aquí se trata de la alquimia de las mezclas, ¿no? Es indudablemente lo que conocemos, pero yo quiero evocarlo en pocos minutos, como la Revolución Francesa, en el sentido que en un mes de mayo como este, entre mayo y junio de 1789, esta composición de los tres poderes se desarticula y se rearticula, dando origen a la modernidad institucional de una manera muy interesante, como si de nuevo Machiavelli, no ya en Florencia sino en París, estuviera asistiendo a questo rimescolamento di carte, a esto volver a dar las cartas, mezclarlas y volverlas a dar en la distribución entre absolutismo del rey, emerger de las clases populares, aunque no plebeyas. Los mendigos de París no estaban en la Revolución Francesa, y la conducción ejecutiva de la revolución misma. Los reyes capetos desde hace 200 años, casi 198 años, no habían convocado los estados generales, que eran una suerte de parlamentos consultivos, donde el rey y su corte y sus ministros escuchaban los cahiers de doléances, las cartas, los cuadernos, las cartas de las quejas que cada provincia de Francia o cada estamento social manifestaba por el no buen funcionamiento del Estado. Y la razón por la cual el rey nunca había querido convocar los estados generales, porque era muy molesto escuchar las quejas y no dar respuestas políticas a las quejas. Había logrado a través de una gran inteligencia, sobre todo de Roi Soleil, como ustedes saben, con su insolencia y absolutismo espléndido, no escuchar y ignorar las peticiones de los franceses. Pero en esa coyuntura, acompañada por una crisis económica mal manejada por Colbert y sus ministros económicos, y en parte sugestionado por los consejos muy inteligentes de un aristócrata revolucionario que era Mirabeau, convoca a estos estados generales, que tenían un sistema milenario de votar, impuesto por la tradición dictatorial romana e imperial romana, que era votar por orden. ¿Qué quiere decir? Estos eran los estados generales, todos ustedes eran el tercer estado, los burgueses emergentes, los abogados, los comerciantes, los artistas, pero no los artistas de teatro que no tenían derecho ni activo ni pasivo, junto con las mujeres y los judíos. Y en este lado estaba el clero alto, el clero bajo y la aristocracia. Lo que pasa es que la composición aritmética entre los burgueses incipientes, los nacientes burgueses, y la aristocracia era de 7-3, o sea, la mayoría absoluta era la nueva clase, la minoría absoluta era la alianza del alto clero y de la aristocracia. Y como tradicionalmente, milenariamente, no solo en París, sino en Londres y en muchas partes, se votaba por orden y no de otra manera, en el sentido que todos expresaban un voto y todos estos un voto, el voto de la aristocracia y del clero eran 2 votos, el voto de toda la burguesía, que la mayoría era solo un voto. Entonces 3-1 perdían siempre, como si fuera un destino permanente de no poder ganar la partida. Y aquí viene un maquiavelista, que es el abate Sieyès, que es un hombre de gran inteligencia, pero que rumiaba conceptos que circulaban en Europa, justamente Montesquieu, y con la gran cultura del institucionalismo democrático, liberal, europeo, que sugiere hacer lo que efectivamente va a ser una revolución. Y es no, ¿por qué tenemos que votar por orden? Votemos por cabeza. Cada cabeza es un voto. Y claro, frente a esta amenaza espantosa de introducir una suerte de democracia representativa, no directa, rousseauiana, monstruosamente solo representativa, el tema es de cierta actualidad, Leo Martín que sonríe,
El rey rechaza de plano recibirlos. Los burgueses salen de la sala donde se reunían los estados generales y se van a una sala, hacen todo esto en Versalles. Al lado, que es la sala donde se chocaba la paracorda, el juego de la pelota, una especie de pelota vasca, se reúnen ahí el 17 de mayo y dicen de aquí hasta el 22 de mayo, de aquí no saldremos, hacen un juramento cuya representación se conoce por los cuadros espléndidos de David, no saldremos hasta que no o logremos establecer con este señor Capeto, Luis XVI, algunas reglas del juego, porque estamos cansados que el juego lo gane siempre. Esas reglas del juego hay que escribirlas. Vamos a escribir una constitución de Francia. La constitución ya no es el rey no es Francia, es el rey de los franceses. Vamos a escribir las reglas del juego de cómo vamos a jugar los franceses a la política. Nos constituimos, y ahí tiene por primera vez la palabra, el concepto y la regla, en Asamblea Nacional. Ahí nace por primera vez en la historia, el 22 de mayo de 1789, una Asamblea Nacional. Había asambleas regionales, particulares, sectoriales, estamentales, pero la Asamblea Nacional surge en Francia por primera vez de esta manera. Bueno, quiero decir, en un mes se hace una revolución que a su vez, pero es milenaria, es una longa durée de la experiencia de la mixta política boliviana, ciceroniana, romana, retomada en Florencia, retomada en Londres, retomada en el pensamiento político, en cuyo cruce más interesante por la dimensión empírico-inductiva de su capacidad de razonar está Machiavelli. Y recomiendo vivamente leer este libro junto con El Príncipe, el discurso sobre la prima década de Tito Livio, porque ustedes van a ver que es un manual que usó cualquier burgués decente. Pienso en los hermanos Robespierre, en el sabísimo Sieyès y en el cultísimo Mirabeau y en el joven Benjamin Constant, para entender qué era el nuevo juego de la política. En este sentido, y aquí me callo para dar la palabra a Eduardo, pero voy a volver glosando Sebastián Torres, porque Sebastián, junto con muchos otros, en parte yo también, hablamos de un neomomento maquiaveliano en la teoría política sudamericana, un neomomento neo-maquiaveliano en la concepción de las dosificaciones en el laboratorio político de estos tres poderes, casi de la misma análoga manera con la cual críticamente lo pensó en su Florencia Machiavelli o en su Francia Sieyès. Dicho esto, yo te cedería la palabra y seguimos así para poder escucharnos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Es una alegría estar aquí conversando un rato con ustedes, y es una verdadera pena que no pueda estar hoy Sebastián, que es un estudioso argentino joven, notable en la profundidad de sus estudios sobre Maquiavelo, tema de sus estudios doctorales, tema de un libro de muy próxima aparición, que es un formidable aporte a la comprensión de este autor difícil e importantísimo, como señalaba Alberto con toda razón. Alberto sobre el final introducía una expresión sobre la que eventualmente podemos decir alguna cosita antes de tratar de decir algo necesariamente muy general sobre el libro del que este año conmemoramos los 500 años, y no hay muchos libros que hayan resistido la prueba del paso de semejante cantidad de años y que mantengan, a pesar de ello, la perfecta y absoluta vitalidad y la estremecedora contemporaneidad que sentimos cuando leemos las páginas del Príncipe. Pero decía, Alberto introdujo sobre el final una expresión, que es la expresión momento maquiaveliano, que quizás decir dos palabritas sobre esto antes de lanzarnos sobre el Príncipe, porque es una expresión que ha tenido
efecto un conjunto de formulaciones y de reformulaciones y en efecto, tal como Alberto señala, de un tiempo a esta parte se habla de un nuevo momento maquiaveliano en la historia de los sistemas políticos y del pensamiento político occidental y sin duda también americano y sobre todo latinoamericano en estos años tan interesantes que corren en nuestra región. La expresión momento maquiaveliano la acuñó un pensador inglés notable llamado John Pocock, que es uno de los grandes exponentes de una escuela que a mí me interesa mucho y que a unos cuantos nos interesa mucho porque es efectivamente muy interesante, que se llama Escuela Histórica de Cambridge, asociada fuertemente al nombre de este interesante historiador John Pocock y de algunos de sus compañeros de ruta como John Donne, un gran estudioso del pensamiento de John Locke, autor interesantísimo que no es el tema de esta charla, pero que si lo fuera nos permitiría interesantes consideraciones, incluso nada lejos que se encuentra el pensamiento de alguien habitualmente tenido como un liberal, como Locke, que ciertamente no fue un liberal, fue un montón de cosas, pero un liberal seguro que no. Fue un católico, fue un revolucionario, fue un republicano, fue un maquiaveliano, fue sin duda un tolerante y ese es quizás su lado más proto-liberal y más moderno, pero ciertamente que no fue un liberal en un siglo donde esa palabra no quería decir nada, pero donde además la cosmovisión que asociamos con esa palabra no había siquiera tenido ocasión de nacer. Es por el contrario las lecturas que los liberales hicieron después de Locke, de la obra de Locke, la que permite leerlo retrospectivamente, como siempre leemos a los autores en la historia, como el liberal que él en su vida y en su siglo evidentemente no pudo ser. Pero ese no es el tema de esta charla. El tema de esta charla es Maquiavelo y esta idea de momento maquiaveliano que introduce Pocock. Hay que citar ciertamente dentro de la escuela de Cambridge a ese pensador interesantísimo que está en plena actividad intelectual, produciendo un libro tras otro cada vez más interesante, que se llama Kenton Skinner, que tiene una fuerte deuda con el pensamiento de Pocock y diversas polémicas sobre él también acerca de la noción de república y de democracia, que son de lo más interesantes. Pocock en 1975 escribe un libro muy importante que se llama El momento maquiaveliano, The Machiavellian Moment, horriblemente traducido al español como el momento maquiavélico, lo cual es un crimen muy grande, porque en efecto, como señalaba Alberto con razón, la palabra maquiavélico arrastra, ¿no?, por su connotación un tono de rechazo, de repudio, que la idea de maquiaveliana más descriptiva evidentemente no tiene, y poco lejos de condenar nada en el pensamiento de Maquiavelo lo encuentra sumamente interesante. Pero lo cierto es que esa expresión, el momento maquiaveliano, juega con una ambivalencia que tiene en nuestros usos habituales del lenguaje, la palabra momento, que a veces sirve para designar un momento en el tiempo, digamos, un cierto instante, un punto en el devenir histórico, y otras veces sirve para designar una cierta dimensión de alguna cosa, por ejemplo, de algún pensamiento o de alguna coyuntura histórica. Entonces, con ese juego de palabras, Pocock escribe un libro increíble que por un lado se detiene a estudiar el momento en la historia de las ideas italianas en que Maquiavelo vivió y escribió, y el análisis de ese momento es precioso en Pocock, que es una gran erudición, Pocock estudia muy bien cosas que después tanto Skinner como otros autores de la tradición inglesa, y en la francesa Lefort y todos los grandes estudiosos que tuvieron las décadas centrales del siglo XX en Francia, en la estela del gran pensamiento de Merleau-Ponty, han considerado que es la herencia del gran humanismo cívico renacentista de los siglos XIV y XV en el temprano pensamiento de Maquiavelo a comienzos del XVI. Pero después se utiliza la expresión momento maquiaveliano para aludir a una cierta dimensión que aparece cada tanto como esporádicamente, como a los saltos en la historia de las ideas, aquí y allá, como una especie de historia subterránea del pensamiento político occidental que se hace presente en algunos autores o en algunas coyunturas, ¿no? Y sobre todo, Pocock estudia la tradición atlántica de ese momento maquiaveliano, enhebrando los pensamientos de Maquiavelo con los de sus grandes lectores ingleses como Hamilton, norteamericanos como Jefferson, etc. Otra tradición, en la que uno podría ubicar, por ejemplo, el nombre importantísimo de Althusser, ¿no?, ese gran renovador de los modos de leer siempre muy provocadoramente, muy imaginativamente la historia de las ideas filosóficas y políticas en la Francia de la década del 60, fines del 50, 60. Althusser subrayaba otra línea que uno podría llamar la del momento maquiavélico
continental, ¿no? Por oposición a la del Atlántico, celebrando los nombres de Maquiavelo, de Spinoza, ¿no? Y ciertamente de Marx. Esa idea de momento maquiaveliano es interesante y si tenemos ocasión, muy sobre el final, vuelvo sobre ella, solo como presentación de las cosas sobre las que seguramente habla el texto de Sebastián, porque últimamente hemos hablado mucho con Sebastián y está efectivamente interesado en recuperar esa categoría para pensar este momento maquiaveliano, que no es ni el momento maquiaveliano atlántico, ni el momento maquiaveliano continental, ni el momento maquiaveliano francés de los pensamientos de Merleau-Ponty o de Lefort, ni el momento maquiaveliano de la historiografía inglesa, de la muchachada de la escuela de Cambridge, sino que es un momento maquiaveliano asociado a la fuerte centralidad de la política, de la construcción política que vemos aparecer hoy en América Latina, en el medio del derrumbe de, como se decía algunas décadas atrás, hoy la expresión de sus amigos, de algunos grandes relatos, no ya el gran relato marxista, cuyo derrumbe casi celebraba el pensamiento liberal del fin del siglo pasado, sino al contrario, el gran relato neoliberal sobre las bases de cuyo derrumbe hoy reaparece la política y la idea de la construcción de poder popular en América Latina. Eso me parece que forma parte del conjunto de cuestiones que está tratando de pensar Sebastián, y por eso es una pena que no estoy aquí para contarnos sobre esto, pero Alberto ya resumirá lo que Sebastián, en caso de haber estado aquí, nos habría leído. Yo quería decir algo sobre este libro extraordinario que es El Príncipe. Estoy de acuerdo con Alberto en que es indispensable la lectura de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Es quizás el gran libro político de Maquiavelo, pero ciertamente no es el más famoso libro de Maquiavelo. No vamos a festejar los 500 años de los discursos como festejamos los 500 años del Príncipe, porque el libro de Maquiavelo es sin duda El Príncipe. Es el libro más escandaloso, es el libro más impresionante, es el libro más conmovedor. Cuando lo leemos, es el libro que más sacude nuestras conciencias, es el libro en virtud del cual Maquiavelo quedó para el resto de la historia asociada a esa connotación negativa que le damos a la palabra maquiavélico, que es una palabra única en la historia de las ideas occidentales. A ningún otro autor le ha pasado ver convertido su apellido en un insulto, como le ha pasado al pobre Maquiavelo con el adjetivo maquiavélico, que inmediatamente denuncia al otro como estando del lado malo de las cosas y sin derecho alguno a la argumentación. De nadie se mandá, sos un hobbesiano, andá, loqueano de porquería. En cambio, con Maquiavelo pasa que decimos maquiavélico y eso inmediatamente se convierte en un insulto, y eso nos obliga a preguntarnos qué es lo que nos hizo este muchacho Maquiavelo, qué es lo tan grave que le hizo a la conciencia política y moral occidental para que nos sigamos vengando de él a través del expediente de convertir su apellido en un insulto. Esa pregunta, ¿qué es lo que hizo Maquiavelo a la conciencia política y moral de Occidente?, es una pregunta que de diversos modos han formulado diversos autores a lo largo del tiempo. En general, sugiriendo que lo que Maquiavelo habría hecho, y esto que voy a decir ahora está en casi cualquier manual de ciencia política de casi cualquier país de Occidente, habría sido, según nos enseñaron durante mucho tiempo, separar la política de la moral. El gran descubrimiento de Maquiavelo, según se dice y se insiste, habría consistido en separar la política de la moral. El pensamiento político de Maquiavelo sería, según se nos dice, un pensamiento amoral. No inmoral en el sentido malvado, sino amoral en el sentido independiente de criterios morales de valoración. Y el mundo puede ser dividido entre aquellas personas que creen que Maquiavelo separó la política de la moral y eso está mal, y aquellos que piensan que Maquiavelo separó la política de la moral y eso está bien. A los primeros los podemos llamar, con una categoría muy general, moralistas. Y es larga la lista de moralistas que piensan que Maquiavelo separó la política de la moral y eso no era una cosa que debiera hacerse. Porque eso lleva a pensar la política sin valores morales a los que asociarla. Eso lleva a pensar que la actividad política es una actividad desprovista de cualquier axiología. Muchos autores, incluso autores muy interesantes, forman parte de esta larga tradición que piensan que Maquiavelo separó la política de la moral y lo condena. Autores
tan interesantes como, por ejemplo, el gran lector, digo lector porque me parece que es esencialmente un gran lector, Leo Strauss, ¿no? Enorme pensador, profundamente conservador y profundamente interesante, ¿no? Para mí un personaje absolutamente insoslayable en cualquier interpretación que uno quiera tener sobre la filosofía política moderna, que piensa verdaderamente. Leo Strauss no es un autor que suele escribir con metáforas, y dice que Maquiavelo es un autor endemoniado. Y cuando Leo Strauss dice endemoniado, quiere decir endemoniado, habitado por el demonio. Y es el demonio el que hace que Maquiavelo separe maliciosamente la política de la moral. En las versiones más superficiales de este pensamiento, que ciertamente no es la versión de Leo Strauss, que es una versión sumamente sugerente y refinada, la crítica a la separación de la política de la moral por parte de Maquiavelo, o de la presunta separación de la política de la moral por parte de Maquiavelo, suele terminar con la frase: y por eso estamos como estamos, y con alguna sacudida de cabeza más o menos vehemente, que nunca explica bien qué relación habría entre que Maquiavelo haya separado, en caso de que hubiera hecho la política de la moral en un libro de hace 500 años, y que hoy estemos como estemos, sea como sea que se suponga que estemos. El otro grupo de personas a las que me referí son las que creen que Maquiavelo separó la política de la moral, y eso está bien. Este grupo de personas son los politólogos, que creen que está muy bien separar la política de la moral, porque gracias a eso la politicología, la ciencia política, la ciencia de la política como un objeto merecedor de un tratamiento científico, objetivo, ¿no? que supone que la política debe ser igual que el campo de la física, de la química o de la astronomía, pasible de estudio a través de leyes rigurosas, que descubran relaciones objetivas entre las cosas. Uno no puede estar mezclando, si va a practicar una ciencia de ese tipo, las apreciaciones científicas sobre su objeto con valoraciones de tipo moral, ¿no? Si Newton, cuando se le cayó la manzana en la cabeza, hubiera pensado que la manzana tenía malas intenciones, no habría descubierto que había una ley física objetiva que explicaba esa caída, ¿no? Y del mismo modo que Newton tenía que separar entonces la física de la moral, el científico político debería separar la política, el campo objetivo de fuerzas que existe en el mundo, de cualquier valoración moral. Pues bien, para decirlo rápido y para decir por qué El Príncipe es un libro tan importante, yo quiero decir que creo que unos y otros de estos dos grupos de personas que acabo de presentar muy rápidamente se equivocan. Se equivocan quienes dicen que Maquiavelo separó la política de la moral y eso está mal, y se equivocan quienes piensan que Maquiavelo separó la política de la moral y eso está bien, porque lo cierto es que Maquiavelo no separó la política de la moral. No solo no la separó, sino que me parece que puede señalarse que Maquiavelo es un moralista tremendo, un moralista muy estricto, un moralista insoportable, como suelen ser los moralistas, que nos plantea grandes dificultades en su modo de no separar la política de la moral. El problema es que me parece que el modo de vincular la política con la moral de Maquiavelo, un modo que me gustaría calificar, para decir esto muy rápidamente, como trágico, y yo creo que puede sostenerse que el pensamiento de Maquiavelo es un pensamiento trágico. Esto es, un pensamiento que nos enfrenta al carácter precario y frágil de nuestra existencia individual y colectiva. Se expresa en Maquiavelo en lo que voy a presentar muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, como dos grandes tragedias. Voy a llamar a una de esas tragedias la tragedia de los valores, y voy a llamar a la otra de las tragedias que quiero presentar la tragedia de la acción. Y voy a sugerir que si uno se toma en serio esas dos tragedias que nos presenta Maquiavelo, termina el libro de Maquiavelo verdaderamente con la sensación de estar suspendido en el aire, con los pies pisando cualquier cosa menos tierra firme, y pidiendo a los gritos la llegada de Hobbes, que venga un siglo y medio después a poner un poco de orden en medio de ese despelote. La tragedia de los valores. El problema de los valores en Maquiavelo es uno de los problemas más apasionantes que aparecen en su libro, y sin duda el tema de los valores es de los temas más escandalosos. Además, Maquiavelo juega con esto. A Maquiavelo le gusta provocar a su lector. Su libro está lleno de sentencias que dicen hay que aprender a no ser bueno, a veces hay que mentir, a veces hay que engañar,
a veces hay que saber dar una buena puñalada por la espalda. Claro, ese tipo de cosas inquietan en general al lector, a quien desde chiquito le vienen enseñando en la familia, en el catecismo, en la escuela, que no conviene hacer esas cosas. En general yo quiero decir aquí que no conviene hacer esas cosas. Entonces, eso ha llevado a interpretaciones muy pobres, me parece, del pensamiento de Maquiavelo. Yo voy de las interpretaciones que me parecen no pobres, sino por el contrario muy interesantes, voy a mencionar solo dos, porque si no esto se nos haría demasiado largo, que a mí me parecen muy estimulantes. Una es la que produce a fin de los años 40 del siglo pasado, una autora que ya mencioné, que es un extraordinario filósofo francés llamado Maurice Merleau-Ponty. Todos lo conocemos bien, el compañero de ruta del viejo Sartre, el maestro de ese otro enorme filósofo político francés que escribió muy en la senda abierta por Merleau-Ponty, que fue Claude Lefort, ¿no? Autor posiblemente del más enorme y hermoso libro jamás escrito sobre Maquiavelo. Merleau-Ponty, en cambio, escribió sobre Maquiavelo un artículo muy cortito, 10, 12 carillas chicas, extraordinario, que cambia para el resto del viaje la interpretación sobre el problema de los valores en Maquiavelo. Donde Merleau-Ponty acusa a quienes sostienen que Maquiavelo es un inmoralista o un amoral por recomendar a los príncipes la comisión de actos que en general tendemos a considerar inadecuados moralmente, los acusa de hipócritas y de no comprender que cuando un hombre tiene, y voy a usar a propósito esta palabra que todos hemos leído en la obra de un gran lector de Maquiavelo, que fue Max Weber, un gran maquiaveliano de fines del 19 y comienzos del 20, cuando un hombre tiene responsabilidades sobre la vida de los otros, no puede darse el lujo, dice Maquiavelo, de andar por la vida con el mismo sistema de valores morales que el tipo que no tiene responsabilidades sobre los otros. Claro que es bárbaro andar por ahí haciendo el bien, claro que es bárbaro andar por ahí ayudando a las viejecitas a cruzar la calle, claro que es bárbaro andar por ahí no mintiendo, es bárbaro, es comodísimo, todos queremos poder practicar esa moral que está bien, dice Maquiavelo. Pero es de aquí que si uno es príncipe y tiene responsabilidad sobre la vida de los otros, uno no puede decirle la verdad al jefe del ejército enemigo que viene a invadir la patria, tiene que mentirle y sería totalmente inmoral decirle la verdad. Por lo tanto, hay que entender que el sistema de valores morales del hombre con responsabilidad, y subrayo de nuevo responsabilidad porque recordamos aquella distinción que formulaba Max Weber entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Claro que es bárbaro vivir conforme a una ética de la convicción, poder mirarse al espejo todos los días, solazarse en la propia esplendidez, vivir como el alma bella de Hegel, ¿no? Que mira de arriba al resto de los mortales porque dice yo sí, que cumplo con todos los mandatos morales. Ahora eso lo pueden hacer los profesores de filosofía, lo pueden hacer los hombres privados, lo pueden hacer las carmelitas descalzas, no lo puede hacer el príncipe, porque sería un pésimo príncipe si lo hicieran. Esa interpretación de Merleau-Ponty a mí me parece muy provocadora, muy interesante, también parcial. Quiero decir, me parece que Merleau-Ponty no alcanza a entender del todo la enorme complejidad que tiene el problema de los valores en Maquiavelo. Si Merleau-Ponty tuviera razón, no estaría mal esa frase que sí está mal, porque simplifica mucho el pensamiento de Maquiavelo y que tantas veces hemos oído, según la cual la ética maquiaveliana se podría reducir o se podría compendiar en la frase que por supuesto Maquiavelo jamás escribió, que dice que el fin justifica los medios. Maquiavelo, por supuesto, jamás escribió que el fin justifica los medios, cosa que es una perfecta taradez de decir, pero si lo que acabo de decir fuera cierto, lo que estaría diciendo Maquiavelo es que a veces, con el fin noble de que no pase una desgracia para la patria o de qué sé yo qué, se puede incurrir en el medio innoble de mentir, de dar una puñalada por la espalda, de engañar, de faltar a la palabra empeñada, etc. Y yo creo que la cosa es más compleja y que Maquiavelo es más interesante y más perturbador que eso. Porque si a eso que dije recién se resumieran las enseñanzas de Maquiavelo, a ver, uno podría decir en todo caso, no querría ser yo el que esté en los zapatos del príncipe que tiene que mandar a matar a 3 inocentes en nombre del bien de la República.
o de que no venga una revolución que mate a 15.000, porque evidentemente como 13 es menos que 15.000, el príncipe responsable tiene que tomar allí una decisión racional. Y yo puedo decir, menos mal que no soy príncipe, me dediqué a enseñar filosofía, porque la verdad no me daría el cuero, no me daría la sangre fría para tomar semejante decisión, pero todos entenderíamos que esa decisión es bastante razonable y bastante moral. El problema es que lo que dice Maquiavelo no se deja presentar siempre bajo la forma de una comparación entre 3 y 15.000, sino de maneras mucho más inquietantes y mucho más perturbadoras. Dice Maquiavelo, por ejemplo, hay veces que el príncipe tiene que mandar a matar a 3 tipos que saben perfectamente inocentes para que crezca la gloria de la patria. ¿Qué uno tiene que decir a Maquiavelo? ¿Cómo, Maquiavelo? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo? De un lado tengo un valor contra el que atentaría la vida de 3 hombres. Del otro lado tengo otro valor moral, que es la gloria de la patria. El problema es que no hay ninguna balanza en que la vida de 3 hombres y la gloria de la patria puedan sopesarse para saber cuál es la decisión adecuada que tengo que tomar, por la simple razón de que la vida de los hombres y la gloria de la patria pertenecen a sistemas morales que son ambos morales, ambos perfectamente morales, pero diferentes e incompatibles. Uno, la vida de los hombres, pertenece al perfectamente respetable sistema moral, sistema de valores morales de, por ejemplo, los cristianos. El otro, la gloria de la patria, pertenece a un sistema moral, perfectamente moral y perfectamente respetable, como el de los republicanos paganos romanos. Maquiavelo se parecía mucho más a esto que a estos otros. Pero lo que dice Maquiavelo es: no pretendo convencer a nadie de que mis valores sean superiores que otros, pretendo convencerlos de que son incompatibles. Y por lo tanto, el sujeto político que enfrenta un mundo de dioses enfrentados, como podría decir un griego o Weber, que era muy griego en su modo de pensar la política, como una guerra de dioses enfrentados, está en un problema. A ese problema es a lo que yo llamo tragedia. La tragedia es saber que se está tironeado por sistemas de valores enfrentados tales que no hay modo de resolver bien la cuestión y de quedarnos con todo. Toda decisión allí implica tomar partido, y todo partido necesariamente nos impide un final plenamente feliz de la situación. Termino porque se me está haciendo tarde y estoy tomando mucho tiempo. Solo quiero decir una cosa. La cosa de Maquiavelo es mucho peor. Si esto que acabo de decir no fuera suficiente para dejarnos angustiados al final de la lectura de este libro, al final del libro Maquiavelo introduce una distinción extraordinaria que recupera una larga tradición de discusiones en el pensamiento humanista cívico italiano anterior, que es la distinción entre 2 fuerzas cuyo contrapunto es un capítulo fundamental de la historia del pensamiento político, diría yo, de todos los siglos, y a los que Maquiavelo da el nombre de fortuna y virtud. Esa contradicción entre fortuna y virtud es fundamental en Maquiavelo. La fortuna, el nombre de una diosa romana, que es la diosa del capricho, del acaso, de lo que más modernamente llamamos la contingencia, el conjunto de cosas que no podemos controlar. La virtud, ¿no?, cuya raíz viris, ¿no?, alude al principio activo de la masculinidad frente a la femineidad de la fortuna. Y no le imputemos retrospectivamente exactamente, ¿no? No para nosotros. Ni los pobres romanos. No todos son aquí misóginos. No. Pero lo cierto es que esa figura sí tiene algo que hoy cualquier correcto lector de los estudios de género condenaría fácilmente, ¿no? Pero no le vamos a tirar esos estudios al pobre Maquiavelo por la cabeza 5 siglos después. Bueno, lo cierto del asunto es que Maquiavelo contrapone la virtud no entendida al modo moral como conjunto de valores. Un hombre virtuoso para Maquiavelo no es un hombre lleno de valores, que buen tipo, buen padre de familia, no. Un hombre virtuoso es un hombre capaz de lidiar con las contingencias de la vida, capaz de enfrentar con sabiduría y con coraje los dardos y flechazos de la insultante fortuna, como dijo algún tiempo después de Maquiavelo otro príncipe muy famoso, que por cierto un príncipe muy maquiaveliano, por lo menos me refiero a Hamlet, por supuesto, ¿no?, en los dilemas que tiene que enfrentar, aunque no es maquiaveliana ciertamente su modo de enfrentarlos.
piensa demasiado las cosas, Hamlet, para ser un buen príncipe maquiaveliano. Está todo el tiempo pensando demasiado en las consecuencias de su propia acción para ser un príncipe que le pueda gustar a Maquiavelo. Nos gusta a nosotros, porque nosotros somos sujetos morales más parecidos a Hamlet que al príncipe de Maquiavelo. Pero para Maquiavelo Hamlet es un problema, ¿no? Bueno, pero esa sería para otra cosa. Lo que quiero decir aquí es, no solamente el pobre desgraciado del príncipe tiene que moverse en un mundo de valores diferentes e incompatibles, sino que por muy virtuoso que sea, y lo digo rápido resumiendo en una frase, el penúltimo capítulo del Príncipe, que es un capítulo que les pido que repasen porque es fundamental, es un capítulo extraordinario, el penúltimo del Príncipe, que viene inmediatamente antes del llamado a aquel que quiera subirse a un caballo y liberar a Italia de los bárbaros. Justo antes de eso hay un capítulo extraordinario sobre la relación entre la fortuna y la virtud, en la que Maquiavelo dice más o menos, y después de dar muchas vueltas con un esquema de argumentación pendular de lo más interesante, dice: ni siquiera el príncipe más virtuoso puede controlar todos los elementos diversos de una coyuntura determinada. Ni siquiera la máxima virtud nos asegura tener el pleno dominio de una situación. La fortuna, el acaso, la contingencia puede dar por tierra incluso los planes más elaborados y más corajudamente llevados adelante, lo cual nos plantea un problema muy grande. No solamente tenemos que decidir entre el pan y la torta, de acuerdo a la tragedia de los valores que presenté hace un rato, y nos rompemos el alma y decidimos bien y actuamos virtuosamente en relación con aquella decisión que tomamos, sino que después puede venir la desgracia de la fortuna y hacer que nos quedemos, como suele decirse, sin el pan y sin la torta, y que todo sea una calamidad tremenda. Ese es el estado de incertidumbre, al mismo tiempo moral y práctica, en que nos sitúa el pensamiento tremendo de Maquiavelo. Es un pensamiento desesperante, es un pensamiento que nos deja absolutamente con los pies en el aire, después del cual, y digo esto para terminar y solo porque Alberto introdujo el nombre, después del cual no podía sino venir Hobbes a decir: viejo, así no solo no se puede vivir, así no se puede pensar. Si no reponemos en el mundo de los hombres un principio de orden, un principio que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que ya no puede ser un principio trascendente que venga del cielo a decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tiene que ser ahora un principio inmanente que surja del propio consenso entre los hombres, pero alguien nos tiene que decir, aunque más no sea por la fuerza de las armas: señores, esto está bien y esto está mal, esto es correcto y esto es incorrecto, esta palabra quiere decir tal cosa y esta palabra quiere decir tal otra. Si no aparece en la historia del pensamiento occidental, después de Maquiavelo, ese Dios mortal, que es un gran ordenador de los sentidos y que es el estado que nos propone Hobbes, efectivamente estaríamos en una situación de absoluta incertidumbre, imposibilidad de vida colectiva e imposibilidad de pensamiento político. Esa imposibilidad me parece que es la tragedia y el gran atractivo del pensamiento de Maquiavelo, que todavía 5 siglos después podemos seguir recuperando esa extraordinaria potencia teórica y vital. Anticipo esta lectura de Juan Carlos Portantiero de Gramsci y Machiavelli, el Machiavelli de Gramsci, porque la otra gran anotación que es gramsciana, pero de enorme actualidad, es por lo tanto respecto a los valores, a la sincronía y asimetría de los valores entre ser y deber ser. De tal suerte, dice Gramsci, y lo voy a leer en italiano, y es che Machiavelli, il limite e l'angustia, la tragicità, come dice il verbo di Machiavelli, consistono nell'essere stato egli una persona privata, il segretario fiorentino, era consejero del principe y no principe, uno scrittore e non il capo di uno stato o di un esercito, che è pure una singola persona, ma avente a sua disposizione le forze di uno stato, come siamo, o di un esercito armato, e non solo eserciti di parole, il limite dell'intellettuale, dell'escrittore. Non è casuale questa riflessione di Gramsci, giustamente
en el 13º cuaderno, que está ligada también a la reflexión de la impotencia relativa del intelectual italiano frente a la gran tarea, italiano de su época, frente a la gran tarea de la construcción de la unidad de Italia, de la construcción de lo que Gramsci llamaba lo nacional popular o lo popular nazionale. Né perciò si può dire che Machiavelli sia stato dunque un profeta disarmato, frase muy linda que luego se retomará para referirse a los profetas desarmados y fracasados de la rivoluzione del siglo XX. Il Machiavelli non dice mai di pensare o di proporsi egli stesso di mutare la realtà. Machiavelli non disse nunca e nunca disse che se propone cambiare la realtà, ma solo e concretamente di mostrare come avrebbero dovuto operare le forze storiche per essere efficienti, sino mostrar cómo debería haberse conducido las fuerzas históricas reales para ser eficientes en los cambios propuestos. Esto es muy interesante porque también es una reflexión crítica que Gramsci hace sobre sí mismo y sobre la impotencia del fracaso de su proyecto político. Está escribiendo esto en la cárcel en el 35, después de ya muchos años de cárcel, y cuando se da cuenta que no solo ha fracasado su ambición juvenil de introducir la revolución en Italia o en Occidente, sino que a través del estalinismo estaba fracasando frente a los ojos de todos ellos la revolución rusa que había comenzado como un mito propulsor, como el mito del bolchevismo. Y aquí termino esta brevísima nota, pero era importante hacerla para recordar a Portantiero, acerca de la otra lectura gramsciana interesante del Príncipe, cuando dice el Príncipe en este sentido es una obra de fantasía, porque es la encarnación de un poder político cuyo carisma, cuya atracción se debe reproponer siempre que queramos obtener determinados fines políticos, hasta el punto que, y este es el pensamiento obviamente de Gramsci, del socialista Portantiero, la modernidad es la reflexión sobre ese príncipe colectivo, la frase de Gramsci, que es el partido político. El partido político como un momento en el cual se debe y se puede mostrar las condiciones históricas para actuar dentro de las formas históricas mismas y no idealizándolas y no evitándolas para lograr el cambio deseado. Dicho esto, yo quisiera, hemos avanzado muchísimo en el tiempo, escuchar algunas inquietudes de ustedes, a ver si nosotros podemos abrir un diálogo. Alguien que inicie, Martín. Sí, no, ahora era para, en parte el momento, lo que dijo Rinesi es la gran parte del discurso de Sebastián. Justamente, pero sobre esto quisiera volver, me gustaría escuchar algo, nos gustaría escuchar algo de... Ah, quería saber en todo esto, que es muy interesante, la relación que tenemos con Latinoamérica. ¿Qué es lo que están viviendo ustedes hacia Latinoamérica? sì, Dunque, voi avete detto che Machiavello, nei libri in cui lui ha studiato Tito Livio, ha parlato quindi di un processo di transizione, quello che per Roma è durato 5 anni, invece 5 secoli scusi, no, invece a Firenze è molto meno. In questo momento siamo in un'epoca di transizione, ma allora come finirà? Il professore, senza occhiali non vero il professore, ha detto che qui siamo di fronte alla caduta in Latino America del neoliberalismo, io direi ma più neoliberismo, però non so se è veramente così. E in Italia verso che cosa andiamo?
Mi consulta sería la siguiente. En la política entendida en términos de conflicto, ¿cómo lo analizarían en relación a los términos de enemigo de Carl Schmitt? ¿No? Me gustaría saber la interpretación que tienen ustedes sobre el tema. Que es lo opuesto del pensamiento de Machiavelli, en el sentido de que no contrasta valores cuya dinámica social produce cambios, sino que es la idea de la inexistencia de las clases populares como expresión de mutación y de cambio, sino está identificada con el jefe, con el capo, con el Führer, con el conductor. Y todo lo que no responde a la lógica de la identidad masa-jefe es enemigo. Entonces, de esa manera es muy difícil construir un modelo de transición en el sentido maquiaveliano, en el sentido del cambio, de la proporción en este laboratorio donde los poderes populares conflictualmente avanzan y al mismo tiempo los poderes conservadores contienen. La lógica enemigo-enemigo destruye la dinámica histórica y es la esencia del totalitarismo nazista. Es un sistema inmóvil que se funda solo en la relación permanente y que debe ser permanente entre masa y jefe, es insustituible. Lo que no se daban cuenta los teóricos del totalitarismo, los italianos tampoco, es que la enorme y extraordinaria construcción jurídica que hicieron del Tercer Reich y del fascismo, que tuvo poderosos y extraordinarios juristas que le dieron una enorme solidez a todo el sistema totalitario. El alemán aún más perfecto que el italiano, aunque el código rojo es digno de estudio, no era suficiente a sustituir la falta eventual mañana del Führer o del Duce. Machiavelli, al contrario, dice que el buen príncipe es el que organiza el Estado de tal manera que pueda venir un príncipe que fue el príncipe. Y en ese sentido es un pensador de la dosis de la política, en el sentido de las dosis, de los pesos y contrapesos de la política, en el sentido de la transición, que no es un pensamiento en Machiavelli, es mío. Yo que interpreto Machiavelli, como él había interpretado a Roma, como un estudio permanente de la transición. Y nosotros estamos inmersos hoy en día, y yo concuerdo con Torres y con Eduardo, en transiciones de gran interés en Sudamérica. En transiciones de gran interés, hago siempre el ejemplo de la constitución política de Bolivia, la constitución política de Ecuador. La sola idea de recuperar después de 5 siglos las culturas ancestrales como culturas del vivir bien y no del vivir mejor. O sea, que introyecta el elemento del progreso que debe tener la autolimitación de sí mismo para hacer un progreso racional, inclusivo, ambiental, que contenga una ética de la naturaleza. Ese mismo hecho da la idea de cómo se pueden combinar los elementos de la emergencia de valores antiguos, de lo impolítico, si queremos usar la frase que Espósito saca de Thomas Mann, y los elementos de la construcción política como artificio, como construcción. La gran modernidad rinascimentale leonardesca, si queremos, de Machiavelli, es que sabe que el Estado es un instrumento, es una prótesis con la cual se hacen las cosas. No es un dato natural o naturalizado, es un dato en movimiento. Respecto a la simpática pregunta acerca del presidente del Consejo de Ministros de Italia, no tengo condiciones de su vida, no conozco su vida personal, sino a través de la prensa. Yo a veces no me fío de la palabra. No vale la pena, no creo que sea paragonabile a Machiavelli. A Properzio. Sì, ma non so se è per virtù. Ho dei grandi dubbi. No, me parece que Alberto contestó muy acabadamente todas las preguntas. Quiero solo una cosita que dijiste vos, lo del neoliberalismo y
neoliberismo. En efecto, esta última expresión se usa poco y sobre todo se usa poco en América Latina, pero sí me parece que puede decirse que lo que nosotros tendemos a llamar neoliberalismo, esté bien usada o no esta expresión, que a veces tan de muletillas se pierde sus matices específicos, creo que es lo que en la tradición filosófica política occidental en general tendemos a llamar liberismo, ¿no? Como una especie sì, por supuesto. No, una volta tanto che abbiamo un padre che ha coniato questo, la differenza tra liberismo e liberalismo l'ha coniata Benedetto Croce negli anni 20 del secolo scorso. Y muy sabiamente nuestra amiga Ana Jaramillo acaba de publicar un libro emblemáticamente titulado Ética Política, que es el título de un ensayo de Croce que le da nombre a todos los ensayos, que recomiendo leer. Y donde exactamente uno de sus artículos en su célebre revista La Crítica explica por qué se debe seguir siendo liberales políticamente y antiliberistas económicamente. Él sabía muy bien, siendo napoletano, que había sido el liberismo del siglo XIX que había matado la economía napoletana, impidiendo el desarrollo industrial del sur de Italia y toda la enorme dificultad de la expansión de los modelos liberales que justamente los historiadores de la economía llaman del imperialismo del libre cambio. Es el título de un gran ensayo de un gran estudioso inglés de la escuela de Cambridge, por cierto. Y esa distinción es siempre importante hacerla, porque una cosa es la concepción liberal jurídico-política y otra cosa es la concepción ultraliberista, liberista del mercado. Una cosa es una sociedad de mercado y otra cosa es una sociedad liberal. Una cosa es una sociedad en la cual rigen los valores y los derechos de libertad en conjunción con los derechos sociales, y otra cosa es una sociedad en la cual el conflicto entre derechos sociales y derechos individuales crea la imposibilidad del progreso civil, cittadino o el decide hobbesiano. Entonces vuelvo un instante con Torres, porque justamente también decía la señora, bueno, América Latina ante todo hice la reflexión sobre Portantiero, que es esta lectura socialista via Gramsci de la herencia de Machiavelli, con la contribución a la teoría del príncipe político, a la contribución del libro Il Principe como mito político, como mito de futuro, lo llamo yo, como mito moteur, lo llamaba Sorel. Y esta idea del mito a partir de la lectura del Príncipe es una idea que le llega a Gramsci, de un otro gran autor francés del siglo XX, del comienzo del XX, muy importante, que es Georges Sorel, que a su vez fue maestro de otro italiano emérito, que era Piero Gobetti, cuya traducción hace Mariátegui en los años 20 en Lima, y es una línea muy interesante, la teoría del mito político, que nace en Sorel, en su lectura de Machiavelli, que hace Gramsci en su lectura de Príncipe, que llega a América vía Mariátegui. Pero la otra reflexión que hace Torres, la leo en su parte final. Yo llamo este momento del machiavelliano latinoamericano a un momento político donde la experiencia que ha puesto en cuestión el pensamiento de las formas fijas, digamos, pero sin entender que este cuestionamiento presupone la sustitución de una forma-estado por otra radicalmente diversa, una forma-estado que es la forma-estado que hemos heredado justamente del liberalismo económico más que del liberalismo político, que venía de las grandes constituciones del siglo XIX, fin de cuentas, como la Argentina revisada en el 94, que definían implantes las sistemáticas críticas que denuncian la inestabilidad institucional, el carácter ideológico de los gobiernos, el populismo y el dominio a partir de la producción de conflictos presuponen, en todos los casos, dualismos irreductibles entre acción e institución, poder y forma, transformación y duración, conflicto y estabilidad, que forman parte de la oposición estructural entre república y democracia. Machiavelliano, por lo
tanto el momento en el cual hay que renosificar, repensar la articulación entre estos momentos, entendiendo que están en una dinámica de evolución constante a través de movimientos sociales, de interpretación teórica, de debate crítico, en fin, todo lo que está ocurriendo en los distintos laboratorios de las ciudades latinoamericanas, de Bogotá a San Pablo, de Buenos Aires a Santiago de Chile, etcétera, etcétera, en nuestra universidad, en nuestras plazas, en la conflictualidad permanente que se vive. Y basta leer la prensa para entender que estamos viviendo un momento Firenze de 1503. A propósito, no, acaba de salir en español el libro de un grandísimo conocedor de Machiavelli, que hago cuña a la editorial Einaudi, Corrado Vivanti, que es el curador de los 3 tomos de las obras completas, nueva edición de Machiavelli para Einaudi, que recomiendo enormemente porque la reconstrucción de la Firenze del 400 que hace Vivanti, que fue un gran historiador, coordinador junto con Ruggero Romano de esa monumental historia de Italia Einaudi, con los 50 tomos de sus anexos, que obviamente cualquier conocedor de la cultura italiana debe tener en su biblioteca o ir a la biblioteca del Instituto Italiano de Cultura para consultarlo. Lo recomiendo con mucho énfasis. Ese libro al que se refiere Alberto tiene por título El tiempo de la política, y me parece que eso es exactamente lo que define un momento como Machiavelli. Corrado Vivanti, que por cierto nos dejó hace poco tiempo. Y eso me parece que es lo que hace de este momento latinoamericano también, para volver sobre la pregunta y sobre lo que nos interesa de este cruce, un momento fuertemente maquiaveliano. La obra de Maquiavelo me parece que se inscribe en un momento de crisis, de un orden político, de un orden espiritual. En Europa, en comienzos del 16, en Italia, del comienzo del 16, ya usé la expresión crisis o caída de grandes relatos. Se usó esa expresión a fines del siglo pasado para aludir a los grandes relatos de la izquierda que habían dominado las décadas centrales del siglo XX y en cierto sentido la historia del XIX y el XX. La usé recién para referirme a la caída del relato que, no nombrándose a sí mismo como un gran relato, sin embargo lo fue y realizó nuestras vidas durante las experiencias del neoliberalismo o liberismo tan intenso que vimos en América Latina no tanto tiempo atrás. En aquel tiempo era el gran relato cristiano medieval, digamos, para decirlo muy rápidamente, cuya crisis es indispensable para el surgimiento entre las grietas de ese mundo en descomposición de una idea alternativa sobre la política y sobre el mundo que tiene en Maquiavelo al mismo tiempo a un orfebre y a un síntoma. Ese momento destructivo, ese momento negativo, ese momento crítico del pensamiento de Maquiavelo es fundamental, como es un componente decisivo de ese y de cualquier momento maquiaveliano. Creo que cuando en Francia se piensa en la expresión el momento maquiaveliano, o cuando nosotros pensamos en lo que mi amigo Torres suele llamar el momento maquiaveliano francés, se lo piensa como un momento de crítica e impugnación a algunos sistemas de organización de la vida colectiva, algunos sistemas políticos, algunos sistemas de ideas, algunas grandes ideologías, sobre todo de crítica, de impugnación y de crisis del gran modelo representado por la Unión Soviética, que es el gran fantasma contra el cual pensó toda la izquierda francesa desde mitad del siglo XX en adelante. Pero el maquiavelismo incorpora también otro elemento, yo diría no crítico o deconstructivo o impugnador o de derrumbe, sino de construcción sobre las ruinas de ese derrumbe de un orden político diferente. Y eso me parece que es lo que uno asocia más bien con la idea del movimiento maquiaveliano atlántico, que no en vano uno asocia a los nombres de los grandes constitucionalistas norteamericanos que estaban inaugurando un mundo. La idea de inauguración que tanto le interesaba a una pensadora alemana como Hannah Arendt, ¿no? A quien voy a citar a un compatriota, Antonio Negri, ¿no? Un pensador de lo más interesante, en el que a mí me sigue pareciendo su libro más provocador y más útil, que se llama El Poder Constituyente. Las cosas que escribe después a mí me interesan bastante menos, pero El Poder Constituyente a mí me sigue pareciendo que es un libro que está... Y el libro sobre Spinoza, que está a mí muy bien, sí, me parece que sí. A mí me gusta también El Constituyente, sí.
Pero como sea, me acordé de Negri porque Negri la pone en un lugar relevante a Hannah Arendt como la pensadora de algo del orden de lo maquiaveliano en la idea de inauguración o de construcción radical de un mundo político, ¿no? Sobre las ruinas del derrumbe del anterior. Solo le reprocha a Hannah Arendt lo que él llama la incursión posterior o la caída en un constitucionalismo normativista que le había quitado la gracia de ese pensamiento del estallido de lo nuevo, ¿no? En el altar de un convencionalismo mucho menos interesante. Pero quiero decir, me parece que cuando uno dice momento maquiaveliano, o cuando uno piensa la gracia, el chiste del pensamiento de Maquiavelo, tiene que pensar en las dos cosas. En la idea de destrucción, de impugnación de un mundo, de un orden, y en la idea de creación de un orden nuevo. Me parece que esas dos cosas son las que se combinan hoy en los experimentos políticos y al mismo tiempo teóricos. Yo creo que más políticos que teóricos, y ahí nuestras ciencias sociales y nuestra filosofía política latinoamericana tienen una deuda con el tiempo que estamos viviendo, donde creo que nuestros sistemas políticos y nuestros líderes políticos están varios pasos más adelante que nuestra academia en pensar al mismo tiempo la necesaria destrucción del orden político del que vinimos y la necesaria construcción de un orden político diferente, que pone en crisis las viejas categorías con las que pensamos la política en el siglo XX, incluyendo la de nación, en beneficio, como charlamos el otro día con Alberto, de una idea que hoy necesariamente tiene que ser más continental, más regional de la política. Bueno, digo, esa cosa al mismo tiempo de crítica y de creación, me parece que es lo que define lo propio de un momento maquiaveliano y lo que hace de este momento latinoamericano un momento que puede ser pensado productivamente con estas categorías. Perdón, ¿y entre esos dos momentos puede existir un desorden? Sí, yo creo que el pensamiento vaquero es un pensamiento de desorden, por eso digo es un pensamiento desesperante, es un pensamiento desesperante. Sí, definitivamente para justificar un poco la categoría que hice hace un ratito de tragedia, ¿no? Entre esa destrucción y ese nacimiento estamos en un momento de pluralidad de posibilidades, de pluralidad de alternativas, y si uno quiere decirlo así, de pluralidad de dioses. Estamos de nuevo ante un momento del politeísta, digamos, ¿no? Y por eso es un momento trágico. La tragedia y el politeísmo se reclaman y se suponen mutuamente. No hay tragedia si no hay politeísmo, ¿no? Las grandes tragedias griegas presuponen el mundo politeísta que pone a los dioses a pelearse entre sí y a los héroes en medio de esa furia entre los dioses enfrentados. Y las grandes tragedias del Renacimiento lo son porque el Renacimiento fue a su modo politeísta, no porque creyeran muchos dioses como la antigüedad griega o latina, sino porque no sabía muy bien en qué dioses creer. Ya no creía del todo en el viejo Dios cristiano medieval, todavía no creía del todo en el nuevo Dios moderno de la razón, y entre ese ya y ese todavía se produce un momento interesantísimo que sí, es de desorden y de tragedia. La genialidad de Pascal. Claro. Es esto, la genialidad de Pascal. Pero digo, el recurso al desorden también está en el asumir la propia historia. O sea, la otra enseñanza del método de Machiavelli es de dónde vengo. 20 años, 2000 años, 300 años, y hay que asumir el gran tema que no tocó al lado, pero que hay que tocarlo siempre, el tema de nuestra memoria histórica. Porque la memoria histórica de la identidad iberoamericana, de la identidad argentina, o de la identidad europea, de la identidad que deben estar pensando los chinos en cuanto chinos, es la base de la garantía de las pluralidades. Porque la identidad nace como concepto y práctica social en la medida que yo me mido con el otro, con los otros, con las otras identidades. La identidad es una, es pluralidad, es universal. Entonces es muy interesante, a mí me fascina mucho que Machiavelli, y nosotros tenemos que hacerlo, siendo sociólogos de la historia, o sea, la parte de la reflexión histórica es fundamental para la construcción de cualquier modelo que tenga perspectivas de hondurez, de larga duración, porque tiene que encontrar sus antiguas raíces, que luego hay que romper en la historia, hay que potarla como los árboles. Pero un buen viñedo sigue dando buen vino después de 100 años, si ha sido bien potado. Entonces la historia es un poco esto. Yo creo que
debemos recordar también el momento de la memoria histórica. Tenemos 10 minutos para 2 preguntas más. Teresa. Usted habló recién de la fortuna de Maquiavelo, ¿no? La fortuna de Maquiavelo. Estoy fortuna, sí. Sí. Quería saber... Viene el chico. ¿Eh? Viene Diego. Ah, Diego amablemente le da el micrófono. quería saber, cuando usted habló de la fortuna en Maquiavelo, ¿qué diferencia hay cuando el Dante, en el canto séptimo del infierno, habla de la fortuna? El profesor Filippi va a estar encantado de responder esta pregunta. Dice el profesor Filippi que es lo mismo. El profesor Filippi ha leído bien el Dante de este servidor. Es lo mismo en el sentido de que es la no providencia. La fortuna es una causalidad casual. La providencia divina es una guía teleológica hacia... entonces en Dante hay una preponderancia del elemento aristotélico y si queremos en Machiavelli del elemento agustiniano. En fin de cuentas, y esto es muy interesante, el laicismo religioso o la religiosidad laica de Machiavelli está penetrada por una idea de que es posible construir entre los hombres una ciudad que tenga reglas del buen vivir agustiniana, insomma, ¿no? En cambio, Dante es más aristotélico, más confiado en la teleología finalística de la providencia. Aunque, y eso de gran actualidad, hay elementos islámico-coránicos en la cultura inmensa que Dante tenía, que obviamente no declarados, también dan una idea de esta visión de la historia como pluralidad de intentos, y como pluralidad de caminos, como universalidad de la cristianitas como ecumenismo, parecido a un contemporáneo muy importante que es Francesco de Assisi, que también dialogaba con los musulmanes por una razón de principio, porque los hombres eran criaturas, no menos que los pájaros y que la hermana muerte, a propósito de enemigo, la sorella muerte, que es casi una exageración existencial del neoagostinismo práctico. El canto de la criatura de San Francisco, ¿no? Déjame decirles una cosita. En Dante, la idea de providencia, en la medida en que la providencia es providencia divina, supone una previsibilidad y supone un orden, y la fortuna aparece allí como entre las grietas de la providencia a señalar una cosa que amenaza esa lógica de la providencia, pero no la puede pervertir. En Maquiavelo, que quiere fundar un orden racional, un orden de pensamiento racionalmente laico, la fortuna y la providencia aparecen casi como sinónimos, del mismo lado contrapuestas a la razón humana. Y Maquiavelo hace trampas interesantes con eso. En el capítulo al que yo me referí, sobre de cuánto puede la fortuna y la virtud de las acciones humanas, allí hace una cosa muy interesante. Maquiavelo dice: muchos han creído o creen todavía que las cosas del mundo la manejan la fortuna o Dios, poniendo a la fortuna, diosa pagana, diosa del capricho, del acaso, de la contingencia, y a Dios, que era el Dios de la divina providencia de Dante y de todos los demás, como del mismo lado que se contrapone a la virtud, que es tanto coraje como inteligencia de los hombres, ¿no? Es una trampita interesante que hace Maquiavelo, como dice Leo Strauss por allí, porque tampoco quiere perderse a los lectores sensibles a la vieja tradición católica con la que él se está peleando. Gracias. Alguien tiene que cerrar la última pregunta. Gracias. Me da vueltas el planteo
Y no lo he sentido así. Siento que este hombre, más que una evocación de tragedia, está invitándonos a la encrucijada, a hacernos cargo de la encrucijada. Por eso es que cuando usted le decía a la señora, sí, ciertamente es trágico, bueno, en ese caso bienvenida a la tragedia, porque realmente nos invita a hacernos cargo. Y me da vueltas también esto que dicen los franceses, ¿no? El orden y el desorden amenazan al mundo. Era expresar este sentimiento. Muy rapidito, está fantástico, me parece eso. Y vuelvo, pero con unos pocos segundos, porque no tenemos mucho tiempo, al contrapunto que quise establecer muy rápido entre el príncipe de Maquiavelo y el príncipe Hamlet de Shakespeare. Ambos viven en situaciones que son, lo digo así un poco tontamente, objetivamente trágicas, en el sentido de que ambos viven en un mundo donde conviven valores enfrentados, dioses enfrentados, donde no hay escritos a priori caminos correctos para la acción, donde no está dicho desde el comienzo dónde está el bien y dónde está el mal, donde necesariamente actuar significa dar un salto al vacío sin red. La diferencia es que Hamlet no se anima a dar ese salto al vacío sin red. Hamlet no quiere actuar sin seguridades y por lo tanto no actúa, se la pasa pensando, no, si lo mato ahora, no, porque me voy a ir al infierno, no, porque ahora estoy mejor, hagamos una horita de teatro, no, lo dejamos para más tarde, no. Todo el tiempo está procrastinando porque, como diría algún psicoanalista, como buen neurótico que es, no quiere actuar, sino tiene todas las seguridades morales de que su acción está del lado de lo correcto. Hamlet está sumergido en la tragedia de los valores que lo consume y que lo termina matando, a él y a toda su familia y a todo el castillo. Por eso es que yo decía un poco en broma que Hamlet, como príncipe maquiavelino, es buen muchacho, pero como príncipe es un desastre, diría Maquiavelo, no se puede andar pensando tanto, porque vos tenés toda la razón. Lo que Maquiavelo describe es una situación, lo vuelvo a decir así, y admito que es un poco esquemático decirlo de este modo, es una situación objetivamente trágica. Ahora, en esa situación objetivamente trágica, Maquiavelo dice, ¿saben qué? Nosotros necesitamos un príncipe que se absorba en esa tragedia y que no haga nada porque está tomado por esa tragedia. Necesitamos un príncipe que en medio de la tragedia actúe. Necesitamos un príncipe que salga de la encrucijada trágica por la vía de la acción. En ese sentido, tenés absoluta razón. La tragedia de Maquiavelo es la tragedia de la situación política, pero de esa tragedia sale un sujeto no trágico, si no, estamos fritos. Sí, eso es lo que se entiende. Esto, agradeciendo en nombre mío, de Eduardo y de Sebastián, ausente, presente, la paciencia enorme de tan excelente auditorio atento. Veo que los ojos no se han cerrado en casi ninguno. E quasi nessuno ha chiuso l'occhio, e ringraziando Maria Mazza, l'ambasciatore e l'ambasciatrice, muchas gracias. Gracias.